Rey, te bendecimos, poderoso Dios. Recibe toda la gloria en esta noche, Señor. Pues tú nos llamaste, nos trajiste a este lugar para bendecirnos, para llenarnos de acuerdo a la necesidad de cada uno. Hoy nuestro Dios trae bendición para su pueblo en el nombre de Jesús. Yo no sé si aquí hay gente necesitada del Señor. Aleluya, damos gloria a nuestro Dios y nos alegramos por estar en su casa en esta noche. Pues somos bendecidos, somos privilegiados por estar aquí en este momento. Damos gloria a su santo nombre. Aleluya. Vamos preparando nuestros corazones, amados hermanos, para recibir la palabra. Hoy no tenemos invitados especiales, pero aquí hay un pueblo de Dios que anhela más de Él. Amén. Y así que hoy nuestro Dios nos va a sorprender. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Por qué no regresa a su lugar y nos preparamos para recibir la palabra? Que ese aceite siga cayendo sobre nosotros. Póngase de pie un momento más. Diga al Señor que ese aceite siga cayendo hoy. Aceite fresco, nuevo, poder de Dios. Yo me dispongo, Señor, dígale, yo me dispongo a que tu poder se manifieste en mí. Vengo a arrebatar milagros. Vengo a desatar tu poder, Señor, por la fe, porque al que cree todo le es posible. Aleluya. Y vemos un milagro en la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo: no entres en aldea, ni lo digas a nadie en aldea. Puede tomar asiento, amado hermano. Usted puede ver el tema: salgamos de Betsaida para que ocurran milagros. El ministerio de Jesús se desarrolló alrededor del mar de Galilea. Es un lugar, es un lago casi como del tamaño del Atitlán, del lago de Guatemala. Pero y alrededor, igual que aquí, hay muchas aldeas, muchos pueblos. Y Jesús se anduvo recorriendo esos lugares a pie, claro, no en moto ni en carro, predicando la palabra. Pero algo bien interesante, hermano, es que ahí es donde más milagros hizo, muchos. Pero algo que es bien interesante y que nos va a enseñar algo muy poderoso es que no fue la fe de la gente la que movió los milagros tanto. Sí había fe, pero no era tanto la fe, sino la propia necesidad. Mire, hermano, a veces la necesidad, ahí sí que hay unos dichos bien feos, ¿verdad? Pero la necesidad es fuerte. La necesidad mueve a la persona y a veces uno tiene que perder el orgullo, tiene que perder la vergüenza. Pero cuando es para bien, como en estos casos, la gente que estaba atribulada, porque no solo habían enfermedades así sencillas, habían leprosos. Y la lepra es todavía una enfermedad bien dura y era peor en aquellos tiempos. Porque a los leprosos los expulsaban, los miraban de menos y morían lentamente. Habían muchos cojos, ciegos,
mucha persona paralítica y endemoniados que era gusto, hermano. Incluso llegó a haber en esa región, en la parte más lejana del lago, al otro lado del lago, en la región de Gadara, incluso esa famosa historia del endemoniado que tenía una legión de demonios, imagínense. Pero ahí es donde más hizo milagros el Señor, porque la necesidad mueve a la gente y la gente necesitada toca al corazón de Dios. Porque la gente necesitada pues da a conocer su dolor, expresa su angustia y pide ayuda. Y eso mueve el corazón de Dios. Y así el Señor se movió ahí, haciendo muchos milagros, muchas sanidades, muchas señales hermosas hizo el Señor ahí. El asunto es, hermano, que tenemos que entender algo que sucedía en esa ciudad, porque vemos que el Señor tiene que lleva hacia afuera de la aldea al ciego. Y para tener una referencia de esa ciudad, en otro pasaje en el Evangelio de Mateo, el Señor se expresa sobre esa ciudad. En Mateo 11:20. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus, mire qué tremendo, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, hablándoles a las ciudades. Mire, Betsaida, el mismo Señor declara en Mateo que ahí es donde más milagros hemos hecho, pero no se han arrepentido. Wow, qué contradicción, qué combinación más interesante. El poder de Dios moviéndose, las señales sucediendo, pero los corazones seguían endurecidos. Ojalá que eso nunca nos vaya a pasar a nosotros, que nos endurezcamos en nuestro corazón. Porque a veces uno busca al Señor cuando tiene necesidad y eso está bien. Y vemos que es efectivo porque mueve la misericordia de Dios. Dios es bueno, amén. Hoy lo cantamos, ¿verdad? ¿Cómo dice el canto? Bueno, Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, amén. ¿Usted lo declaró hoy? Se cantó hoy, ¿sí o no? Amén. Entonces, eso es una verdad y que se ve cuando el Señor ve a un enfermo, un pecador arrepentido. Mira, hermano, y aunque uno no haya cambiado y a veces ni siquiera se ha arrepentido uno, mire qué tremendo, ni siquiera se ha arrepentido uno y uno mueve el corazón de Dios y suceden muchas veces los milagros. Pero, o sea que en el momento del milagro el Señor, Él veía la dureza, la discernía en su espíritu, pero eso no lo detuvo, porque Él es bueno, se compadecía y atendía el clamor de la gente. Pero no significa que no se quedara el asunto solo así. Más adelante Él aprovecha y hace esta proclama. Es una proclamación muy fuerte que debemos de tomarla muy en serio, amada iglesia. De que aunque Dios es bueno y vamos a ver su mano moviéndose en estos tiempos y lo va a seguir haciendo, no significa que Él se va a quedar callado, porque Él hablará a través de su Espíritu Santo, le hablará a los profetas y hoy en día sigue hablando el Señor. Mire que ayer el Señor me envió 2 palabras, 2 revelaciones con el mismo tema.
con diferentes personas, o sea, vasos, instrumentos que Dios usa, tan distintos, con situaciones que no se imaginan el uno al otro, pero que coinciden con la misma revelación. Y eso nos alerta, eso a mí me ayuda mucho. Por eso yo glorifico a Dios, porque el Señor no se queda callado, Él habla. Y aquí habló y profetizó sobre Betsaida y les dijo: yo hice muchos milagros, pero siguen endurecidos. El castigo en el día final, el castigo será más fuerte. Y pone de ejemplo a Tiro y Sidón, porque esas dos ciudades no eran israelitas, no estaban bajo la ley de Moisés, no tenían las promesas ni a los profetas, no tuvieron el privilegio que tuvo Israel. Mas sin embargo, cuando estas ciudades fueron visitadas por alguna palabra que llegó, el Señor diagnosticó que no eran tan duros. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estaremos nosotros? El Señor diagnostica, hermano. Y qué tremendo, porque mire, los juicios van sobre ciudades. Porque no está diciendo algunas personas de Betsaida o algunas, no, está hablando de la región. Está proclamando juicios sobre ciudades. Entonces yo le quiero decir algo: puede el Señor un día declarar un juicio sobre San Andrés, sobre la ciudad. Y hoy vamos a entender qué tenemos que hacer, porque dentro de la ciudad hay gente temerosa de Dios. Pues estamos usted y yo, amén. O sea, eso es algo glorioso. Y así como lo hizo en Sodoma y Gomorra, el Señor se encargó de salvar al único justo, y por él su familia, porque la familia no era justa. La mujer era dura, era una mujer carnal. Las hijas, unas grandes incrédulas. Y los yernos ni siquiera entraron, no creyeron nada. El único justo era Lot. Y gracias a él, el Señor perdona a toda la familia. Hay juicios sobre ciudades, hay tratos sobre ciudades. Pero como nosotros estamos dentro de ellas, tenemos que saber qué hacer. ¿Estamos atentos hoy, iglesia? Amén. Entonces, tenemos que entender, hermano, es que uno puede vivir físicamente en una ciudad, en un pueblo, en una aldea. Físicamente, materialmente estamos en una ciudad, mas espiritualmente no pertenecemos a ella. Porque aquí el juicio no es material. O sea que el Señor no está juzgando el diario vivir de la gente. La gente siembra tierras, cosecha, la gente se transporta, la gente negocia, hace comercio, construye. Las cosas cotidianas, o sea, la gente trabaja, tiene salarios, cría animales, aprende, estudia, crece, se muere también. O sea, las cosas cotidianas no es lo que definen los juicios en una ciudad. Lo que define el juicio en una ciudad es la realidad espiritual de esa ciudad. La medida espiritual, o sea que Dios pone en balanza a las ciudades, a los pueblos, a las naciones. Incluso a veces es tan marcada la diferencia que se nota. Por ejemplo, hay una isla en el Caribe donde hay dos naciones muy conocidas. Es una sola isla, pero que está partida en dos. O sea, no partida, sino que dividida políticamente, que es Haití a un lado y República Dominicana al otro lado. Pero si usted lo mira desde una foto satelital, uno se queda maravillado de la diferencia, hermano. Cabal, del lado de Haití se mira la sequedad que hay, la deforestación, y del lado de República Dominicana se mira bien verde.
Y en la vida natural así es. República Dominicana es un lugar muy turístico, muy famosa, sus playas, sus hoteles, tiene una vida muy próspera. Pero Haití, ay Dios, son pobres y andan huyendo y les caen terremotos a cada rato, les caen juicios, pestes, y a la otro país no. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que Dios mide a los pueblos espiritualmente. Entonces, cuando aquí está el Señor hablando de Betsaida, está hablando del pueblo espiritual. Entonces, cuando el Señor puede hablar de San Andrés, puede hablar de Guatemala, pero lo va a hablar de la nación espiritual. Y tenemos que entender eso, porque es tan fuerte el estorbo a veces espiritual que hasta al mismo Hijo de Dios le estorbaba para hacer un milagro. Y no es que el Señor no tuviera poder, es que el Señor se estaba sometiendo a lo que Él mismo ha establecido. Porque el mismo Señor le ha dado al príncipe de este mundo poder por un tiempo hasta que le sea quitado, porque ya Él fue vencido en la cruz, amén. Ya está decretada la derrota, el juicio final. Por eso los demonios, cuando poseen a una persona y tienen que ser expulsados de una casa, de una persona, ellos se atormentan. Y a Jesús le hablaban y le decían: ya vienes, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo, ya vienes a atormentarnos antes de tiempo, le dijo uno una vez. O sea que los demonios ya saben que están condenados a un tormento y claman, y lloran por eso, pero temporalmente se le ha entregado al príncipe de este mundo un poder delegado. Y ese poder, él ha conquistado territorio. Él es el príncipe de la maldad de este mundo. En cada pueblo, el reino de las tinieblas tiene una jurisdicción espiritual. Y eso es lo que estaba pasando en Betsaida. Y el Señor sintió, Él quería sanar a ese ciego. A Él se lo trajeron y Él sintió misericordia, porque Él le fue revelado al Señor la vida de ese ciego. El Espíritu Santo le habló y le explicaba todo el sufrimiento. Eso no está en la Biblia, pero el Señor se movía en esos dones. Amén. Porque Él tenía los 9 dones del Espíritu Santo y ha tenido la manifestación más poderosa en la tierra. Ha sido el hombre, Dios hecho hombre, pero como hombre el que ha fluido en la unción más poderosa. Entonces Él podía discernir la vida de ese ciego y pudo conocer su dolor, así como el Señor conoce su necesidad y mi necesidad. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, por eso es bueno adorarlo, por eso es bueno aprovechar el mover de la alabanza, porque la alabanza es una dimensión donde nuestro espíritu y nuestra alma se dispone, se sensibiliza, se conecta. Amén. Y a través de esa conexión, nuestras necesidades son expuestas como deben de ser expuestas espiritualmente. Y el Señor puede discernir nuestras intenciones y entonces Él puede obrar. Pero a veces uno está estorbado y no alaba y está viendo para todos lados y viendo el celular. Dios mío, ¿qué conexión va a haber ahí? ¡Qué milagro! Aún así, muchas veces el Señor, aún cuando está la gente distraída, aún así el Señor se ha atrevido, porque Él hace lo que Él quiere, y ha llamado a gente, ha tocado a gente que está desconectada, porque Él tiene planes. Ahora ya no se diga con los que estén conectados, con los que se
humillen en su presencia. Pero este ciego necesitaba ayuda. Él no iba a poder estar en la condición ideal para un milagro. A veces así estamos nosotros. No tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad de fe, pero un acto sencillo, un acto de rendición, un acto de humillación, donde uno dice: yo, Señor, no tengo tanta fe, no tengo tanta fuerza, pero ahorita me doblego ante ti, me rindo ante ti. Aleluya. Y Él podrá hacer el milagro. Toma al ciego y literalmente lo tiene que sacar de la dimensión espiritual. Pero ahí es un movimiento físico, porque no había, o sea, en otra situación parecida, nosotros construimos santuario. Este santuario es un ambiente aparte de lo que sucede en todo el pueblo. Nuestros hogares pueden ser ambientes como oasis espirituales. Amén. Entonces, pero como ahí no había ningún hogar que tuviera ese temor, esa dedicación. Todo estaba impregnado de la dureza de corazón, de la maldad y del pecado. Lo tuvo que sacar fuera de la aldea. Ya teniéndolo afuera, el Señor empieza a mover la fe de este ciego. Qué tremendo. Y mire, se empeña tanto el Señor en bendecirlo, que lo tiene que hacer en 2 etapas. ¿Acaso el Señor no podía hacerlo de un solo? ¿Acaso no podía Él solo declarar la palabra y las cosas sucedieran? Lo que pasa es que el Señor se está sometiendo a sus propios principios, donde el Señor ha dicho que el justo va a vivir por la fe, y que por la fe seremos justificados, y que por la fe se harán todas las cosas. Entonces el Señor se somete a su propio principio, y siempre lo hizo. Por eso Él les hablaba primero, para primero examinar la fe, motivar la fe, y luego declarar la palabra. Y como ve a un ciego oprimido, no solo porque había sido ciego toda su vida, digamos que tal vez no toda su vida, pero era un ciego de mucho tiempo, y escupe saliva. Quiero decirle, hermano, que hay actos, hay cosas que no los tiene que ver la gente. Y mucho error cometen muchos ministerios y muchas iglesias, que de todo toman video y todo lo quieren mostrar en las redes sociales. Y no es correcto. A veces hay una liberación y una pobre gente está teniendo manifestaciones y a veces echan cosas y hacen cosas y tiran, y lo va a estar tomando ahí y lo ponen en las redes sociales. Ay, ahí viene la crítica. Evangélicos ridículos, tan locos, eso es del diablo. Ay, Dios mío. Imagínense que le hubieran tomado video al Señor echándole la escupida al cieguito. Ah, ¿qué predicador es ese? Falso, está haciendo un acto falso. Ay, Dios mío, no lo hubieran comprendido. De hecho, no lo comprendían al Señor. Por eso lo mataron. Espero que aquí no matemos al Señor en su espíritu, amén. Porque muchas veces uno crucifica la obra del Espíritu Santo cuando uno mismo critica. Pero eso no está pasando aquí esta noche, amén. ¿Verdad que no? Aleluya. Le echa la escupidita, lo llena de saliva y le pone la mano. ¿Y por qué hace eso? Porque un ciego no tiene la misma percepción. Nosotros, como miramos, si algo así quisiera hacer el Señor, en lugar de avivarme la fe, me la mata. Si yo viniera un predicador y me echa la escupida, primero me hago así, ¿va? No, el ciego no está viendo nada. Él está viviendo en un mundo diferente. Más bien que el rico sintió
Ya empezó a llovinar, ha de haber dicho. Ya está brisando, dijo él. Más bien, la impresión del ciego fue totalmente distinta a la que hubiera tenido una persona que ve. El Señor sabe lo que hace. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El Señor sabe cómo lleva su propósito. El Señor sabe cómo va a hacer su milagro. Solo usted no se rinda. Amén. Y él sintió la brisita y le pone la mano, hermano. Y empieza ya a suceder el milagro. Y recupera parte de la vista, mas no toda. Veo borroso como árboles los hombres. Significa que ya había visto, ya sabían cómo son los árboles. Veo borroso, pero veo. Ya, Señor. Entonces mire cómo es el Señor, ¿verdad? Y cuando vio que él empezó a cobrar ánimo, porque mire, hermano, hay milagros que van por etapas. Muchas cosas Dios las hace por etapas, no como quisiéramos nosotros. Pero cuando sucede esa primera etapa y nuestra actitud es de fe, y empezamos a creer, y en lugar de desanimarnos, porque nosotros quisiéramos todo de un solo, que la deuda de un solo se pagara, que de una vez el hijo se convierta de un solo. No, hermanos, van a tener que pasar algunas cosas primero, pero Dios lo hace. Y cuando él estaba a medio sanar, a medio ver, le vuelve a poner la mano otra vez. Miren el verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre, y las dos manos, amén. Y le hizo, mire cómo es, en la primera etapa, con la brisita de su saliva, hizo reaccionar algo en el ciego. Y cuando ya estaba el ciego encarretado, hermano, con la fe, ya estaba motivado, ya estaba emocionado, dijo el Señor, y le puso las dos manos. Mire cómo dice, me gusta esa palabra, como dice ahí, y le hizo. O sea que lo forzó, lo empujó, lo motivó. O sea, esa imposición de manos fue una imposición agresiva del Señor. De hecho, que le echara la escupidita ya era algo muy agresivo. Y dijo, este lo sano porque lo sano. Porque cuando Dios pone la mirada en alguien, hermano, Dios hace la obra. Y cuando uno está en el camino y aunque no ande del todo bien por allá, Dios puso su mirada en nosotros. Hizo que mirara. ¿Cómo? A pura palabra. Por supuesto, con poder. Pero lo provoca el Señor. No es como en otras sanidades donde solo les habla, levántate y ahí viene para arriba. Porque la persona tiene fe. Pero al cieguito le tuvo que ayudar el Señor. Y lo forzó, fue agresiva su ministración. Cuando cobró ánimo, el ciego, cuando cobró el ánimo correcto, ese hombre fue sanado completamente. Bendito sea el nombre de Dios. Pero mire la instrucción que le da. No vuelvas a entrar. Ahora yo te diría a ti, no vuelvas al San Andrés espiritual que te ha tenido cautivo. No vuelvas a tu vida pasada, no vuelvas a la dimensión espiritual de San Andrés. Vas a seguir viviendo aquí, vas a ir al mismo mercado, vas a ir al mismo banco. Peor si ahí está tu dinerito, ¿verdad? Vas a ir a la misma tienda de tu preferencia, a donde quieras ir, pero ya no vas a pertenecer al ámbito espiritual. De ese tenemos que salir, porque si no se revierten, se pierden las bendiciones. Y esa es la lucha de todo creyente. Y mire, además de eso le dice, no le digas a nadie, porque hay gente, hermano, que tienen malas intenciones. Y yo quiero hablarte, hermano, de que en este tiempo Dios va a estar haciendo milagros, quiere seguir haciendo milagros.
Nos está dando palabras. Me acaba de dar una palabra la profeta, que el Señor se va a manifestar en los servicios, que de repente Él va a cambiar el programa y se va a mover y va a haber un derramamiento, y Él va a hacer lo que tú tanto le has pedido. Eso yo lo creo. Pero hay una orden que el Señor nos da hoy. Terminemos de salir del San Andrés, y como también aquí hay de la gloriosa ciudad de Caniá, sal del Caniá espiritual. Aunque vivas y camines en las mismas calles, se tiene que distinguir que tú ya no perteneces al ámbito espiritual de Caniá. Ya se tiene que distinguir. Y eso es lo que el Señor le ordena al ciego. No le cuentes a nadie, te van a desanimar, van a cuestionar, te van a decir que ya vas a volver a quedar ciego. Eso solo fue emoción. ¿Para qué vas a...? Y quiero hablarle un ejemplo de cómo en esos ámbitos le roban a uno la bendición. Números, en el Antiguo Testamento, una historia bien triste. Números 32:9. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol, y cuando volvieron, desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Era todo un pueblo, una nación, aproximadamente unos 2 millones de israelitas. Y escogen a 2 espías. Y Dios le ordena a Moisés, envía a 2 espías que recorran toda la tierra de Canaán. Y le llevó varios meses para que se motiven. Mire la intención de Dios, para que ellos traigan la noticia y se motiven. Y venían de regreso con los frutos de la tierra, y ellos dijeron, de verdad esta tierra, pero es lo último, buenísima, miren los frutos que traemos. Pero está llena de gigantes, las ciudades son amuralladas, y nosotros parecemos chapulines, saltamontes, a la par de ellos. Mire pues. Y dice la historia, la palabra hasta cuenta, yo solo le leí un pequeño fragmento, que todo el pueblo empezó a desanimarse porque 10 espías les hablaron de esa forma. Los otros 2, Josué y Caleb, animaron al pueblo. Sí se puede, mucha. No se recuerdan lo que Dios ha hecho, pues Él nos va a dar el poder y la autoridad. Sí se puede. Pero los 10 prevalecieron más, y el pueblo, cuando el pueblo se desanima, cae en 2 cosas: murmuración y menosprecio. Quiero hablarte, hermano, hoy, que cuando uno está intentando cambiar de vida, viviendo en el mismo lugar, porque lo fácil fuera, bueno, acepté a Cristo, me voy a cambiar de ciudad donde nadie me conoce. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Nuevos amigos, no. Seguís con los mismos. Vas a seguir viendo a las mismas novias que tuviste, y si hiciste cosas malas te van a estar recordando, y con los amigotes de la cantina y con los errores que cometiste vas a seguir frecuentando, y vas a seguir expuesto físicamente y espiritualmente a los mismos ambientes. Ay. Una de las razones por las que muchos no conquistan su propósito, porque dentro del propósito está lo que Dios quiere hacer de bueno con tu vida. Amén. Muchas cosas buenas que tienen que pasar están dentro del propósito, pero no se dan porque no has sabido salir espiritualmente de la tierra donde vives. Porque sigues viviendo en lo material, pero ya no tienes que pertenecer en lo espiritual. Y eso es una lucha constante. Y el primer trabajo que hace Satanás es desanimar a la gente con las noticias malas.
Ay, usted todo está caro, y aquí ya no se puede. Y ay no, qué pobre yo, y ay no, y todo negativo. Créale al Señor lo que Él ha dicho. Escuchemos la palabra, creámosla, atesorémosla en el corazón. Escuchemos lo que los profetas avisan. ¿Qué está diciendo hoy? Por ejemplo, solo hoy el Señor dice: me moveré pronto, derramaré de mi espíritu pronto. O sea que ya se está moviendo Él, pero son así como quemoncitos, ¿no? En esos moveres fuertes suceden milagros, se abre la puerta de los cielos, pero puede ser que lo desanimen a usted y que le digan: no, hombre, eso no, es muy difícil. Es que llevar la religión es muy difícil. Es que ser servidor cuesta mucho. Peor, líder, ay Dios. Pero tú escucha lo que el Señor ha dicho de ti, que va a ser una gran nación, que vas a sacar un linaje escogido, que va a levantar tu casa, que va a levantar tu familia. Yo tengo que creer lo que Él ha dicho y no las palabras de desánimo, porque hay otras palabras también que desaniman. Miren Hechos capítulo 14 verso 1, cuando Pablo andaba como apóstol evangelizando en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía. Hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Se levantó la iglesia cristiana con mucho avivamiento, pero había un grupo de religiosos judíos que iban a hablarle a la gente. Hermano, muchas veces de otras iglesias, y con pena lo digo, con tristeza lo digo, de otras iglesias le van a estar hablando a los que no son creyentes. O sea que no se los llevan ellos y no dejan que otros se los lleven. Entonces van a estar desanimando el ánimo de los que tienen necesidad del Señor. Por eso muchas veces cuando han ido los líderes a evangelizar, uno de los obstáculos es la murmuración de otras iglesias. Es donde están desaprobando. Mire, hermano, nosotros no hacemos eso. Que cada iglesia tiene su batalla. Cada iglesia tiene su misión de parte de Dios. Si la hace bien o no, eso es cosa del Señor. Él va a tratar con ellos, amén. Pero nunca vamos a desanimar a nadie porque va a otra iglesia, a menos que nos pida opinión, una opinión seria, espiritual. Pero no vamos a estar murmurando ni criticando. Pero mire, hermano, cuidémonos, cuídese. Hay murmuración en los aires, hay señalamientos, y eso va a ser un estorbo para que usted salga del ámbito que quiere salir. ¿Dónde está el milagro? Aquí. San Andrés es un lugar que tiene bendición, pero también tiene juicio. San Andrés es un lugar donde sí está la pobreza, pero también hay riqueza. San Andrés es un lugar donde hay mucha maldad y pecado, pero también el Señor se quiere derramar. Hay ministerios aquí. En el mismo lugar están los dos. ¿Cómo hago yo para aprovecharlo? Lo que Jesús hizo: saque al ciego de Betsaida. O sea, ahora que estamos acechados por tiempos espirituales, ¿cómo me están dando palabra, hermano, de lo que viene? Que como se alborotan las celebraciones, viene gente de fuera, vienen familiares, y de aquí para allá movimiento, y que procesiones aquí, y que costumbre allá, y que comiendo esto, y que vendiendo esto. Ese es la Betsaida espiritual.
Y de eso tenemos que salir. Promoviéndose el adulterio, la inmoralidad sexual, promoviéndose la murmuración, la crítica, el odio, el alcoholismo. De esa Betsaida vamos a salir, quedándonos en el mismo lugar donde estamos. Porque también aquí hay bendición. En su tierra hay bendición. Pero no se la va a dar Betsaida, se la va a dar el Señor. ¿Qué cuesta salir del San Andrés espiritual? Algunos ya lo están logrando. Y el Señor ha dado palabra. Mi pueblo ya está entendiendo. Levante su mano derecha. Yo ya estoy entendiendo. Le llevó años, pero ya se llegó el día, hermano. Usted es bendecido. Palabras se le está revelando. Milagros se van a estar desatando. Puertas se van a estar abriendo. Porque usted ya está entendiendo. Aleluya. Y yo también estoy entendiendo. Si yo pudiera haberme facilitado las cosas, hermano. Yo hubiera podido tener un sistema, una prédica más bonita, que lo motivara más y que lo agradara yo a usted. Y tuviera yo un sistema de servicio donde todos pudieran servir así a como caiga. A la semana ya está sirviendo usted y hasta pasar aquí se echara hasta su canto, se echara su cadena de coros. Y yo le diría, amén, hermana, prepárese, hermana, porque le toca su cadena de coros, ¿va? Yo le diría, hermano Carlos, le toca su cadena de coros, ¿va? Y él le vendría aquí y ya viene la palabra, ya viene la palabra. Yo pudiera hacer eso, hermano, y le garantizo que muchos estuvieran bien amigables conmigo, bien felices. Pero Satanás hallaría cómo golpearnos, y a usted fuertemente. Por el contrario, la prédica es tal como está escrita en la palabra, clara, contundente, explícita, bien explicada, sin añadirle y sin quitarle. Y eso desagrada a la carne, desagrada, confronta a la carne. Y algunos así como que, este pastor muy yuca. Pero yo agrado al Señor. Entonces, como agrado al Señor, Él nos bendice y nos respalda para que el maligno no nos golpee. Entonces, a la larga, tal vez no esté tan contento. Usted no sé, yo no quiero poner palabras en su boca, pero nuestro énfasis es agradar al Señor. Y sé que así salgo ganando. Y usted también. Apresúrese, salga del San Andrés espiritual. Porque mientras usted esté en el San Andrés espiritual no se da el milagro. Si usted está atrapado en las costumbres, usted está atrapado en el pecado de San Andrés, usted está bajo el juicio de San Andrés, no se va a dar su milagro. Su milagro se da afuera, en el San Andrés espiritual nuevo, en el que Cristo ha conquistado, en el que Cristo ha apartado, en el que Cristo ha escogido para mover su gloria. Y aunque le lleve 2 o 3 etapas, no sé cuántas etapas, aunque el Señor tenga que hacer cosas extravagantes como escupir en los ojos, no es que yo un día mira, hay unos predicadores exagerados, hermano, que se creen Jesús y hacen unas locuras. Pues yo no los voy a criticar, pero hay unos que no lo deberían de publicar, hombre. Dice que hay uno que pone a la gente en fila y con el pie les hacen la cabeza así, pa. Y pase, vaya hermano Elías, pase y pa. Espéreme, voy a cambiar de pie, ya me cansé, pa. Y así. Y la gente cae. No, hombre, tampoco. Y hay otro que con una manguera los agarra.
y empieza a echarlo. Bueno, ahora con este calor caería bien, ¿verdad? Los manguereo un poco. Usted estaría feliz por el calor. Pero según ellos es unción del Espíritu Santo. Yo diría que es unción de jardinero o de bombero, ¿verdad? Mire, se ven unas cosas. Hay otro que le sirve una soda. Pasan los hermanos y la soda ungida y se van con su roja, con su india quicheva, felices. Yo no sé, hermano, no deberían de publicar esas cosas. Lo que sí les sé decir que el Señor va a hacer milagros aquí. ¿Cuántos lo creen? Pongámonos de pie en esa noche, hermano. Pero salgamos de Betsaida, porque es gente dura de corazón. Ay de ti, Betsaida, que no te arrepentiste. Aunque viste tantos milagros, no se arrepintieron. Pero he aquí San Andrés sí tiene la oportunidad de arrepentirse. Vamos a salir de este ámbito que está bajo juicio y corramos a la nueva vida en Cristo. Los de Canillá, salgan de ese Canillá espiritual, de esa ciudad de inmoralidad, de esa ciudad de arrogancia, de vanidad material. Eso tiene Canillá. Hay mucha gente arrogante. San Andrés, mucha gente chismosa hay aquí. Aquí son más chismosos que en Canillá. Hay mucha idolatría. Aquí en San Andrés hay mucha mentalidad de pobreza. Hay mucho resentimiento. Salgamos, mucho adulterio. Salgamos de ese San Andrés espiritual. Salgamos de ese Canillá espiritual. Y dejemos que el Señor haga su milagro. Amén. Tú lo harás, Señor, en nosotros. Tú lo harás, Jesús. Hoy yo dispongo salir de esa ciudad espiritual que un día me tuvo aprisionado, que un día me tuvo amarrado, que un día yo fui esclavo de esa ciudad espiritual. Pero ahora el Señor me ha rescatado y me llamó, me llevó afuera, me alejó de la maldición. Y hizo su acto profético sobre mí. En ese ciego fue un acto bastante peculiar, muy fuera de lo común. Pero así es el Señor, lleno de sorpresas. Todo es posible si puedes creer. Dígaselo al Señor. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible. Señor, yo estoy creyendo que tú vas a hacer mi milagro. Si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva.
si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Ponga su petición en este momento, sea de sanidad familiar, personal, emocional, matrimonial, porque en los siguientes días el poder de Dios se va a estar moviendo aquí. Pero proféticamente salimos de Betsaida, salimos de este ámbito que amarra, de este ámbito espiritual que sella y que no permite que el poder de Dios obre.